Bueno, entonces tenemos nuestro tenemos nuestro un ejemplo de lo que vamos a trabajar con un sistema discreto. Hay muchos sistemas discretos, relaciones algebraicas, relaciones aritméticas. Nosotros vamos a trabajar con sistemas discretos que tengan relaciones de ecuaciones en diferencias. Ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces, por ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Una persona hace un depósito. El depósito va a ser la entrada de nuestro sistema en un banco con regularidad cada t tiempo. Por ejemplo, una persona deposita dinero cada mes. El banco le paga un interés R y efectúa un balance, es decir, el balance va a ser lo que tiene al final la persona de dinero, es decir, lo que depositó más su interés. Esa va a ser la salida de nuestro sistema. Inmediatamente después del depósito de la persona, es decir, el banco le paga un interés R y efectúa un balance inmediatamente después del depósito de la persona. Nos piden que encontremos la ecuación que relaciona la salida del sistema con la entrada del sistema. Entonces, ¿qué pasa? El dinero que va a tener la persona después del depósito, pues va a ser el dinero que tenía anteriormente más un interés. El interés es un porcentaje del dinero que tuvo ese mes la persona en el banco, más el depósito que hizo en ese mismo periodo, ¿no? Entonces, el depósito del periodo anterior es K-1 más un cierto valor de este dinero, que es el interés, más el depósito que hace la persona. Y esta sería la relación de la salida respecto a la entrada. Entonces, en otras palabras, podemos nosotros podemos nosotros agarrar y factorizar a la y de K-1, nos quedaría 1 más R, a esto lo podemos llamar A, más f de k, y entonces tendríamos esta ecuación que se llama una ecuación en diferencias. Es decir, aquí no tenemos, en una ecuación en diferencias no tenemos derivadas, tenemos simplemente una función que desconocemos menos la función en un instante anterior igual a la entrada. La k es como la t en sistemas continuos, y los corrimientos de la función, los desplazamientos, serían el análogo a lo que en sistemas continuos serían las derivadas. Es decir, esta sería una ecuación en diferencias. Hay unas diferencias de evaluaciones, ¿no?, entre la salida y la salida en un instante anterior igual a la entrada, ¿no? Esto es una ecuación en diferencias. El orden me lo da el corrimiento más grande que tenga. El corrimiento más grande que tengo es de 1. Entonces, esto es una ecuación en diferencias de orden 1. ¿Ok? Y bueno, entonces sería una situación en donde se presente. Entonces, puede haber muchas, podemos darle alguna interpretación a lo que estamos diciendo aquí. Matemática, que es más o menos sencilla. ¿Qué significa? Yo necesito encontrar una función y de k de tal manera que al evaluarla en k y restarle ella misma evaluada en un instante anterior, es decir, en k-1, multiplicada por a, al hacer la cuenta de la izquierda, sea igual a la f de k, que es la función de entrada. Entonces, matemáticamente, pues es más sencillo, porque resulta ser que aquí no tengo derivadas, aquí solamente tengo evaluaciones en un instante, evaluación en un instante anterior, multiplicada por una constante, y eso tiene que ser igual a la función de entrada, ¿no? Entonces, las ecuaciones en diferencias, pues en general tienen este formato. Este formato se llama formato de adelanto, porque si se fijan en este ejemplo, lo que yo tengo es la y de k y evaluaciones anteriores. En este formato de una ecuación en diferencias, yo tengo y de k y evaluaciones posteriores. Yo una ecuación en diferencias la puedo tener en un formato de atraso o en un formato de adelanto. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan estas. Es muy sencillo. Entonces, esta ecuación en diferencias sería una ecuación en diferencias de orden n. ¿Qué me da el orden? Me lo da el atraso más grande o el adelanto más grande. ¿Ok? Eso me da el orden de las ecuaciones en diferencias. El n y el m pueden ser diferentes. Por ejemplo, aquí puedo tener yo de k más 3 y aquí k más 2 en la entrada, y aquí en la salida k más n igual a 3 y aquí igual a 2, ¿no? Entonces pueden ser de diferentes, no tienen que coincidir. Para que un sistema sea causal, yo necesito que m sea menor o igual que n. ¿Por qué necesito eso? Porque, por ejemplo, si n vale 8 y m vale 9, entonces la y dependería de instantes posteriores de instantes posteriores de la entrada. Por ejemplo, si este n es más grande que m
y cuando aquí valga 8, aquí va a valer más de 8 porque m es más grande que n, entonces dependería de entradas futuras. Eso le quita causalidad al sistema. Matemáticamente se puede resolver, pero pues físicamente no le podemos dar interpretación. Entonces vamos a aclarar todo lo que acabo de decir con un ejemplo. Nos piden resolver esta ecuación en diferencias, y el primer método que vamos a ver se llama método iterativo, que es muy sencillo. Entonces lo que dice esto es de que resolvamos una ecuación en diferencias, ¿no? Con esta estructura. Nos dicen, bueno, leemos la estructura. Esta es una ecuación en diferencias de orden 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el desplazamiento, el retraso más grande o el desplazamiento más grande es de una unidad. Si fuera k-3 sería un sistema de orden 3, ¿no? Y bueno, nos dicen que la entrada es k cuadrada u de k, significa que cuando k valga negativos esto vale 0. K cuadrada es como una parábola, pero nada más que no evaluada en todo el conjunto continuo, sino solamente en enteros, ¿no? Ok. Y nos dicen de manera similar como en las ecuaciones diferenciales es de orden 1, entonces necesitamos una condición inicial. Nos dicen que y de menos 1 es 16. Entonces lo que nosotros necesitamos, o el esquema para encontrar a la solución, este esquema es numérico, no es analítico. Vamos a encontrar cuánto vale la y de k, pero no vamos a saber cuál es la expresión matemática, solamente vamos a encontrar valores de entero por entero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que y de menos 1 es 16. Y de menos 1 es 16. Ok. Entonces, lo que se hace es que para resolver una ecuación en diferencias por el método iterativo, se despeja a la salida más adelantada, o en este caso, la menos atrasada. ¿Ok? Es lo mismo, ¿no? La más adelantada o la menos atrasada significa exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la más adelantada es y de k, porque este es un instante anterior. Entonces lo despejamos. Al despejarlo nos quedaría pasa sumando y nos quedaría esta expresión. ¿Ok? Y entonces pues comenzamos a hacer nuestro método iterativo. Yo sé que y de menos 1 es 16. El siguiente entero a la derecha que me interesa conocer es y de 0. Pero para que yo conozca y de 0, pues tengo que darle el valor de k igual a 0. Entonces, con eso en mente, pues sustituyo en mi ecuación general. Y ahorita vamos a ver por qué se llama método iterativo. Entonces, y de 0 sería 0.5, pero k vale 0, sería y de menos 1 más f de 0. ¿Ok? Entonces, esto es 0.5, y de menos 1 es mi condición inicial que vale 16, y f de 0, el escalón en 0 vale 1, pero este vale 0 al cuadrado, que sería 0. Entonces 0.5 por 16 es 8. Lo que he encontrado es que y de 0 vale 8. Ahí está, ya encontré. Ahora voy a y de 1. Para encontrar y de 1, en mi fórmula general, pues la k debe de valer 1. Entonces doy el valor de k igual a 1. Entonces de la expresión general sería 0.5 de y evaluada en k vale 1. Entonces sería 1 menos 1, y de 0 más f de 1. Entonces aquí me doy cuenta por qué es iterativo, porque resulta ser que y en un instante vale, depende del instante anterior del valor de y. Entonces y de 0 depende de y de menos 1, y de 1 depende de y de 0, pero y de 0 lo conocí en el paso anterior. Entonces sería 0.5 por 8 más 1, porque es f de 1, el escalón en 1 vale 1, 1 al cuadrado es 1 por 1, 1. Entonces sumo esto y nos da 5. Después encuentro y de 2, para que en mi fórmula general, si quiero encontrar y de 2, k debe de valer 2. Y entonces esto que está aquí es 0.5 por y de 1, es decir, el instante anterior, que la fórmula general me dice, ¿no? En un instante, el instante de y, si quiero encontrar el valor de y en un instante, depende del valor en el instante anterior, más f en el mismo instante de la y. Entonces esto sería y de 2 vale 0.5 por y de 1, eso lo conocí porque k vale 2 y lo despejé de mi fórmula original, más f de 2, y de 1 lo encontré en el paso anterior, lo multiplico por 0.5 y le sumo f de 2 es 4. Y eso 6.5, entonces y de 2 vale 6.5. Y de 3, pues ahora debo de darle el valor de k igual a 3, esto es 0.5, cuando k vale 3 esto sería y de 2 y f de 3. Y de 2, f de 3, y esto nos da 12.25, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente.
Entonces, esta es la forma en que se resuelven las ecuaciones en diferencias por el método iterativo, lo cual es muy sencillo, solamente hay que dar evaluaciones y sustituir en la formulita. Lo malo de este método es que no tengo exactamente quién es mi y de k, o sea, no tengo la expresión matemática, solamente la puedo conocer por instantes. ¿Qué instante? El que yo quiera, ¿no? Lo malo es que si yo necesitaría conocer y de 50, tendría que repetir este procedimiento pues las veces necesarias hasta llegar hasta 50. En cambio, si yo tuviera una formulita para la y de k, pues doy el valor de k igual a 50 y sustituyo mi fórmula en general, pero no la puedo encontrar con el método iterativo. Este método solamente es numérico. Entonces, déjenme mostrarles lo siguiente. Esta que está aquí es el formato de atraso. ¿Ok? Porque resulta ser que la salida se encuentra en términos de un instante k e instantes anteriores. El método, la ecuación en diferencias en su formato de adelanto significa que depende de k y de valores posteriores. Entonces, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo paso de atraso al formato de adelanto? El formato de adelanto, pues, lo que trata de rescatar es la misma estructura. ¿A qué me refiero? Cuando yo despejé y de k, pues yo me doy cuenta que depende de un instante anterior de y de la entrada en el mismo instante. Entonces, ¿qué hago? Pues yo ya sé que esto es de orden 1 porque fue el desplazamiento más grande. Entonces, lo que hacemos es agarrar y poner a la y de k como y de k más 1. Simplemente quito k y pongo k más 1. ¿Por qué? Porque el atraso más grande era 1. Ahora lo convierto. Es como hacer un cambio de variable, ¿no? Entonces, el formato de adelanto se hace de la siguiente manera. A la más atrasada le asocio el instante actual. Y voy compensando las demás cosas. Entonces, si la más atrasada la asocio al instante actual, yo me doy cuenta que este era un instante después. Entonces, como le asocié y de k a la más atrasada, este debe ser y de k más 1. Si este hubiera sido y de k menos 3, aquí hubiera puesto y de k y aquí hubiera puesto y de k más 3. ¿Ok? Entonces nada más es esta convención. Entonces observen cómo todo se preserva. Es decir, a la más atrasada la asigno el instante actual y compenso en los instantes para que la relación se preserve. Entonces la más atrasada es el instante actual. Esta difiere en 1 en mi estructura de atraso, entonces este debe de ser k más 1, ¿ok? Para que esto siga difiriendo en 1. Sigue dándome la misma información. Esta está más adelantada que esta en un instante. Esta está más adelantada que esta en un instante. Y voy a observar lo siguiente. El instante de esta y debe ser el mismo instante de la f. Entonces, si yo ubiqué y de k más 1, debo de poner f de k más 1. Y entonces, pues, ¿qué hago? Si ya que la pasé de formato de atraso a formato de adelanto, el método es el mismo. Despejo a la y más adelantada. La y más adelantada es k más 1. Por lo tanto, al despejar y de k más 1 en esta ecuación, nos queda esta forma. Si se fijan, nos da la misma información que esta ecuación. Esta ecuación te dice que en un instante depende de 0.5 el instante anterior. En un instante depende de 0.5 el instante anterior. Más la entrada en el mismo instante. Más la entrada en el mismo instante. Y ya, ¿no? Eso así se hace, ¿no? No hay mayor problema. Nada más debo tener un poquito de cuidado en lo siguiente. ¿Qué es en lo que debo de tener cuidado? Bueno, yo ya sé que y de menos 1 vale 16, lo cual pues debe de coincidir con mi solución anterior. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿qué instante